Buen día, el día de hoy les vamos a presentar unos temas muy importantes para todos los contribuyentes. Es una serie de instrumentos muy útiles en caso de haber sido víctimas de algún abuso por parte de una autoridad fiscal. Me refiero a los medios de defensa fiscal, los cuales se utilizan para proteger los derechos de los contribuyentes. Mi nombre es Ana Priscila Silva Bracamontes y junto con mis compañeros Ariana Nuño Braenvila, Jania Nabeli Gutiérrez Núñez y Maximiliano Rojas Sedano, les vamos a explicar cada uno de estos temas. Para empezar, el primer medio del cual les hablaré es el recurso de revocación. Este es un medio de control interno de legalidad que tiene por finalidad que la autoridad fiscal revise su actuación para determinar si estuvo conforme a derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada según el caso. El recurso de revocación viene contemplado en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente. Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. El recurso de revocación puede presentarse por personas físicas y morales, y además no hay un órgano que esté a cargo de atender este recurso, sino que es la misma autoridad fiscal quien lo soluciona. El artículo 117 del Código Fiscal de la Federación establece contra quienes procederá este recurso. Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: fracción primera, las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, inciso A, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Inciso B, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Inciso C, dicten las autoridades aduaneras. Inciso D, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 de este Código. Fracción segunda. Los actos de autoridades fiscales federales que, inciso A, exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. Inciso B. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o se determine el valor de los bienes embargados. Inciso C. Afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. El plazo para interponer el recurso de revocación es en los 30 días siguientes a que haya sido efectiva la notificación de la resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal. El siguiente medio del cual les hablaré es del juicio contencioso administrativo, o también llamado juicio de nulidad. Este es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente no satisfecho por la resolución dada por algún recurso administrativo o por verse afectado por los actos de alguna autoridad, decretos o acuerdos de carácter general, puede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En cuanto a la materia tributaria, el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; las que se nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; multas por infracciones a normas administrativas federales;
pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles cuando sean a cargo del Erario Federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. Y por último, decretos. El plazo para promoverlo cuando se tramita en la vía ordinaria es en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Además, una vez y cuando haya iniciado su vigencia, el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa impugnada. Y cabe recalcar que la autoridad competente es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mi nombre es Ariana Nuño Brambila y yo les voy a hablar sobre las partes involucradas en el juicio contencioso administrativo. En el juicio contencioso administrativo, las partes involucradas desempeñan roles específicos que son fundamentales para el desarrollo del proceso. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 3, nos menciona estas partes del juicio. La fracción primera nos habla del demandante, que es la entidad o persona que presenta una demanda ante el tribunal y da inicio al juicio. Su objetivo es impugnar una resolución administrativa que considere perjudicial para sus intereses y busca obtener una resolución favorable para él. En la fracción segunda dice que los demandados pudieran ser la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución impugnada o el jefe de servicios de administración tributaria u otras autoridades. Y como tercera fracción en el artículo tenemos al tercero con derecho incompatible. Es la tercera parte que tiene un derecho en conflicto con lo que pretende el demandante. Su participación puede ser relevante para aclarar aspectos relacionados con el caso. Soy Ana Priscila Silva Bracamontes y les voy a presentar el tema de recursos procesales. Los recursos procesales son los medios de impugnación que ofrece la ley a las partes en juicio para solicitar, según sea el caso, de una dicha resolución, se deje sin efecto, se revoque, se modifique o incluso que se anule cuando se agrave o perjudique a una de estas partes. La Ley del Amparo, que entró en vigor el 3 de abril del 2014, hizo varias modificaciones, incluso en los recursos. Gracias a esta ahora tenemos tres principales recursos procesales, que son la revisión, la reclamación y la queja. A continuación les voy a presentar para qué es el recurso de revisión. Este recurso principalmente está limitado al examen sobre la legalidad de la resolución requerida. Este medio es concedido a las partes, pero a veces suele ser concedido también a terceros. Esto es cuando consideren que no se ha reconocido su derecho ante el juez y también que se crean que son perjudicados por la resolución que el mismo juez ha dictado. Por este medio se lleva a este caso a otro tribunal superior para así llevar el caso o dicha resolución con el fin de que se revise y se modifique o incluso se revoque ese caso. La queja es un recurso que procede contra actos de las autoridades responsables y órganos de amparo. Los aspectos procesales de la queja son la legitimación y la sentencia. La reclamación es el recurso que menos dificultades tiene para su análisis, comprensión y resolución. Constituye un medio de defensa en el juicio, de garantías que la ley concede a las partes para impugnar los recursos de trámites dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los presidentes de las salas del mismo alto tribunal o de los tribunales colegiados de circuito. Esto lo hace con la finalidad de que dicho acuerdo
de ese trámite se ha cuestionado se revoque o se modifique, por lo que estos dichos agravios deben de enderezarse o controvertir la legalidad del acuerdo que admitió la demanda al amparo y no con el juicio constitucional, ya que el estudio de los conceptos de violación se realizan en la sentencia que el juicio de amparo se pronuncie y no en el momento de resolver sobre la legalidad del auto admisorio de la demanda de garantías. El siguiente tema del que les voy a hablar es el juicio de amparo, el cual se define de la siguiente manera. Es un medio de control de constitucionalidad presentado por personas físicas o morales en contra de las leyes, actos u omisiones de una autoridad o de un particular que realice actos equivalentes a los de una autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que México es parte. Dos tipos de juicio de amparo, el directo y el indirecto. El amparo indirecto se presenta en contra de las normas, actos o omisiones de la autoridad o de particulares ante un juzgado o de distrito, un tribunal unitario de circuito o un tribunal colegiado de apelación. El amparo directo se presenta generalmente en contra de sentencias, laudos o resoluciones definitivas. Este se conoce a través de un tribunal colegiado de circuito o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el juicio de amparo puede haber dos tipos de resoluciones. La primera es cuando se declara la constitucionalidad, que es decir, que no ampara el acto reclamado, y la segunda es declarar la inconstitucionalidad, que es cuando sí ampara el acto reclamado. En el primero se declara que no violenta los derechos humanos, mientras en el segundo sí. Para que se lleve a cabo un juicio de amparo es importante presentar un recurso de revisión, el cual lo puede presentar cualquiera de las partes del juicio, las personas quejosas o la autoridad responsable, terceros interesados y pues el Ministerio Público que se encuentre inconforme con la resolución de algún tipo de acto. La Ley de Amparo se expide reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se presenta todo lo necesario para la realización de un juicio de amparo con la finalidad de proteger los derechos de las personas ante un tribunal. Esta ley se publicó el día 2 de abril del año 2013. En lo que se refiere al amparo contra las leyes fiscales, este se basa en los conceptos de proporcionalidad y de equidad. Estos dicen muy poco y pues no han sido reglamentarios por una ley secundaria alguna, por lo que han quedado a la supervisión a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte no siempre los ha interpretado de la misma manera, habiendo una gran cantidad de jurisprudencias que se presta a confusión por parte del contribuyente como por parte de la propia autoridad. El amparo fiscal ha llevado a que cierto grupo de contribuyentes se hayan visto beneficiados por el no pago de impuestos, mientras que otros deben hacerlo, dado que en el sistema jurídico mexicano la declaración de inconstitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo solo beneficia a aquellos que buscan la protección de la justicia. Con el apoyo de los despachos de abogados especialistas que han ido desarrollando toda una sofisticada técnica para defender al contribuyente, el juicio de amparo se ha convertido en un poderoso instrumento en manos de los contribuyentes. Toda nueva ley puede ser impugnable por los supuestos vicios de inconstitucionalidad. Dada la baja recaudación que existe en México, la necesidad de aumentar la recaudación ha llevado a permanentes cambios en la legislación, con lo cual siempre deja una razón para buscar el amparo. En conclusión, podemos decir que los medios de defensa fiscal son los recursos encargados de ayudar a las personas a proteger sus derechos que se vieron violentados por leyes, actos u omisiones de las autoridades. Es importante llevar a cabo estos medios porque nos permiten que los actos que se vieron violentados sean juzgados ante terceros y al momento en que se emitan las resoluciones, estas mismas nos ayuden a que se respeten. Depende del tipo de problema que se presente, es el tipo de juicio que tienes que llevar a cabo. Ejemplos de ellos son el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo.